4 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Hay dos lugares de la Argentina donde se concentraron una gran cantidad de venezolanos que fueron escapando, porque esa es la palabra, de su país en los últimos 10, 12, 15 años. Unos Buenos Aires y otros Mendoza. En Mendoza hay montones de venezolanos, los hemos entrevistado montones de veces, hemos contado sus historias. Bueno, y ahora Venezuela está en un momento político complicado, están rodeados por Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y hay una amenaza permanente de intervención, directa o indirecta. Veremos qué pasa. Y hubo esta promocionada conversación entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Vamos a hablar con un colega, con Ernesto Blanco, periodista venezolano desde Caracas. ¿Qué tal, Luis Ernesto? No sé si te dirán Luis o te dirán Ernesto. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Ricardo Montacuto desde Mendoza. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, un gusto saludarte desde acá, desde Caracas. Luis Ernesto, por los dos nombres me suelen decir, o Luis. Bueno, ¿cómo es la situación en este momento en Caracas? ¿Cómo lo vive la gente común, ¿no? Desde afuera se ve complejo, pero no sé cómo lo están viviendo ustedes. Y la gente que hace su vida diaria, que trabaja, que va, no sé, a hacer las compras o al colegio o lo que sea. Ok, yo te diría que habría que distinguir como en dos capas, ¿no? Hay una capa muy hiperinformada, muy sensible a toda esta conversación en redes sociales, a todos estos rumores que se generan, pues, o rumores o informaciones que se difunden, ¿no? Sí. Sin entrar en categorizar, por redes sociales, y un gran público para lo cual esto está pasando, yo no diría que desapercibido, pero en un volumen mucho más bajo que una realidad local que también es muy dura y que una cotidianidad que impone unos ritmos que no da tiempo a distraerse en esa conversación. El caso de Venezuela tiene la particularidad que yo creo que eso distingue o diferencia a cualquier otro país de la región, al menos, donde no hay medios de comunicación mainstream. Es decir, esta conversación no se está dando en televisión, esta conversación no se está dando en radio, esta conversación no se está dando en prensa, en medios impresos que consuma la mayoría de la gente, sino que es una conversación que se da en redes sociales y con un nivel de miedo y de contención muy grande. Ahora, por la represión. Luis, ¿hay una orden de censura expresa en los medios? ¿Es autocensura? ¿Es miedo de los editores? ¿Por qué no existe esta conversación en el público, en los medios, digamos, de mayor difusión? Yo te diría que todas las anteriores, ¿no? Hay una por lo menos en el espectro radioeléctrico, hay una orden expresa, no formal, no es que haya un decreto, no es que haya una resolución, pero hay unas llamadas telefónicas permanentemente a los editores sobre qué cosas se discuten y qué cosas no se discuten, a quién se entrevista y a quién no se entrevista, y qué temas tienen posibilidad de salir a la calle. Eso por una parte. Y eso, por supuesto, marca la conversación en otros medios, sobre todo para probablemente el espectro digital sea el menos afectado por esta orden, pero los periodistas que están, sobre todo los que están en Venezuela, los que estamos en Venezuela, nos manejamos con algunas precauciones sobre esto. Si eso lo quieres llamar autocensura, vale, pero efectivamente la represión y la amenaza del aparato de seguridad permanente sobre los ciudadanos marca el tipo de conversación. La retención de teléfonos celulares en puestos de control en la calle, ese tipo de cosas, por supuesto, que marca el tono de la conversación. ¿Cómo es esto de la retención de los celulares? ¿Alguien va caminando por la calle y lo para a quién y le quita el celular?
lo paran los cuerpos de seguridad, que además en Caracas en este momento y en las últimas semanas se ha incrementado mucho la presencia de cuerpos de seguridad en puntos de control, digamos, que surgen espontáneamente. Es decir, que no es que es un cuartel o una comisaría, sino en medio de la calle pueden establecer un punto de control. Y si vas caminando o vas en carro, te pueden detener, te pueden pedir el celular, incluso que deshabilites contraseñas para revisar conversaciones. Se meten en las aplicaciones de conversación, WhatsApp, Telegram, etcétera, y revisan las conversaciones. Y cualquier conversación que al funcionario no le parezca, pues puede escalar en otro tipo de problemas. ¿Qué actitud pública está teniendo Maduro con los venezolanos? Cuando habla, cuando da los discursos, ¿se lo nota beligerante? ¿Se lo nota cómodo, incómodo? ¿Cómo se lo ve? Mira, es curioso porque hay un Maduro para cada ocasión, ¿no? Hay una reacción donde pareciera que este problema no lo afecta. Es decir, ayer salió bailando en una concentración pública, salió como desestimando, o por lo menos la lectura que se le daba era que salía desestimando todo este tono de amenazas y toda esta situación, y de repente sale en otra circunstancia, un día después, horas después, horas antes, activando células de protección y entrenando milicianos y como preparándose para un combate o para alguna situación de conflictividad mayor, ¿no? Entonces, es un poquito esquizofrénica la cosa. No te puedo decir que hay un mensaje claro, sino que reacciona un poco ante la audiencia, reacciona un poco ante el mensaje que en un momento dado quiera transmitir. En líneas generales, si uno hace como seguimiento de esto, por supuesto que hay un nervio en general. No es una situación a la que les pasen desapercibido, y no solamente Maduro, sino el resto de los que controlan el poder. Hay como algunas fotos que uno se hace en la cabeza respecto a la situación de Venezuela. Me acuerdo, hará 2 años entrevistamos a una familia de venezolanos que había venido aquí a Argentina, y primero viene la mujer con los hijos, empiezan a trabajar, logran establecerse, montan un pequeño negocio, y el marido había quedado trabajando en Venezuela, en PDVSA, y ella nos contaba que en los últimos tiempos en Venezuela el único alimento que tenían era una especie de caldo con huesos que les daban en PDVSA, y él le dejaba la parte sólida a sus hijos, a su familia, y él se tomaba el caldo. En esa situación fue que decidieron huir del país y venir a refugiarse en la Argentina. Recuerdo también una vez un diplomático había puesto sobre la cama todos los billetes que tenía que usar para pagar el servicio doméstico de su casa, y era la cama llena así de una montaña de billetes por lo poco que valía el dinero. La pregunta es esta: ¿cómo es la situación económica hoy? ¿Tienen desabastecimiento? ¿Tienen inflación? ¿Tienen precios límites o precios máximos? ¿Cómo se está manejando la economía? Sí, quizás a raíz de lo que significó esa crisis que mencionas, que por supuesto forma parte de esa realidad de Venezuela, de esos años hasta 2019, te diría, donde la hiperinflación, el desabastecimiento, el control de precios incrementó ese desabastecimiento. Esa situación fue como límite, y a partir de allí, vino como una dolarización un poco desordenada, un poco no decretada, pero a fin de cuentas permitida, y una flexibilización de esos controles muy férreos sobre los precios y sobre las estructuras de costos.
Entonces, te diría que hoy el tema o la mayor preocupación no es el desabastecimiento, digamos, los mercados están surtidos, incluso mucha gente desde el exterior nos pregunta sobre si esta situación ha desencadenado compras nerviosas, y te diría que no es el factor más relevante, porque lo que caracteriza la situación económica de Venezuela en este momento es la inflación y la dificultad de comprar los productos que sí hay, ¿no? El sueldo mínimo sigue siendo un chiste, sigue siendo algo irreal. Digamos, la mayoría de los empleados públicos le complementan con bonificaciones no salariales, etcétera. Y resulta para la mayoría de la gente muy difícil acceder a productos esenciales, ¿no? Y esa es como la gran dificultad económica en este momento. La inflación acumulada de los últimos 12 meses ronda entre el 400 y el 500%. Ante esa situación, por supuesto que la prioridad vuelve a ser el tema de cómo acceder a productos de primera necesidad. Claro, cómo comer básicamente, ¿no? Cómo comer básicamente, sí. Y generar, digamos, algún tipo de actividad económica, ¿no? La actividad económica en Venezuela sigue siendo muy mal remunerada, y eso lleva a la gente a tener dos y tres, trata de tener 2 y 3 ingresos, o una familia de 4 personas trata de tener 6, 7 ingresos para tratar de ver cómo come. Uh-huh. En las últimas elecciones todo el mundo occidental gritó fraude. ¿Cómo se adaptó el pueblo venezolano a ese resultado electoral presumiblemente amañado, ¿no? Que permitió que Maduro siguiera en el poder? Bueno, esa es una herida abierta del 28 de julio del 2024 para acá. No ha habido o nunca hubo una respuesta satisfactoria ni del árbitro, ni del Tribunal Supremo, ni de nadie que permitiera hacer creíbles o verosímiles los resultados que terminaron dando. Y de allí ese incremento, sobre todo los últimos meses, el último trimestre del año pasado, de la represión, ¿no? Ese descontento, esa frustración de la gente por ese resultado amañado, solo fue controlada con una gran represión que llevó a más de 2.000 personas detenidas, y los cuadros políticos y los cuadros de activismo social bastante desarticulados, ¿no? Mucha gente en la clandestinidad, mucha gente en el exilio, etcétera. El caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que está preso en Venezuela, ¿forma parte de la agenda? ¿Alguien habla de esto? ¿Solamente ustedes como medios, si es que lo pueden tocar el tema? Sí, nosotros y en el medio donde trabajo hemos hecho el acompañamiento que se puede dar en estos casos, el recordatorio de la detención de Nahuel y otros extranjeros detenidos en Venezuela a raíz de ese incremento represivo, sí, yo diría que en los medios independientes toda esta situación de algún modo sigue estando en la agenda, lo que sí también, como te digo eso, también admitiría que la capacidad o la posibilidad de incidir sobre las acciones que termine tomando el gobierno con respecto a eso, de estos medios independientes y de este esfuerzo que hacemos por mantener los temas en agenda, diría que poca, pues. Eso te quería preguntar, ¿cómo es hoy hacer periodismo en Venezuela? La dictadura de Maduro se ha quedado con medios, ha incautado medios, ha intervenido medios. ¿Cómo hacen ustedes para sobrevivir y para poder seguir trabajando?
Bueno, sí, digamos, el espacio que permanece abierto en este momento son espacios digitales de estructuras mucho más ágiles, por un lado, desde el punto de vista de la estructura financiera, y por otro lado, mucho más difíciles de controlar desde el punto de vista de la censura. Son esos pequeños espacios que permanecen abiertos con esos limitados alcances que significa, porque además digamos, en muchos de los medios estamos bloqueados dentro de Venezuela, ¿no? Bloqueados de que el acceso a Internet solo es posible vía VPN o cosas por el estilo. En cuanto a los medios radioeléctricos, radio, televisión, los que permanecen al aire con un control muy férreo y permanente por parte del órgano estatal que los regula, que es CONATEL, que mantiene como la amenaza permanente sobre qué es lo que te decía al comienzo, ¿no? Qué se habla, qué se dice, cuáles son los temas que se pueden tratar, cuáles son los invitados que pueden ir y eso por el estilo. Y la prensa escrita, yo diría que erradicada por completo, pues. O sea, aquí no hay prensa escrita ni independiente ni prooficial al gobierno. Bien. ¿Creen ustedes desde el lugar informados en el que están y de prensa independiente que puede haber, de que un día se van a levantar y va a haber marines en el centro de Caracas? Yo creo que ese es el escenario menos probable, o por lo menos lo que uno considera menos probable en toda esta situación, en toda esta tensión que efectivamente mantiene Donald Trump, mantiene los Estados Unidos sobre las costas o sobre el límite de las costas de Venezuela. Donde hay sí mucha presión y una amenaza permanente, pero el escenario de una invasión en Venezuela sería absolutamente sorpresivo, yo creo que para todo el mundo. Hoy el espacio aéreo está realmente cerrado, como dijo Donald Trump, o hay vuelos libres. Sabemos que no hay porque han dado de baja varios aerolíneas que llegaban, pero ¿quiénes están volando hoy en Venezuela? Permanecen volando de las aerolíneas comerciales nacionales que digamos también como muy cercanas o muy bajo esa ala de amenaza y supervisión por parte del Estado, que por las razones que sea no se apegaron a esta suspensión de vuelos, ¿no? Aparte de ellas, permanece volando Copa, la línea panameña. Creo que en este momento la única línea, si no me equivoco, y Wingo la colombiana, y Copa son las únicas dos líneas internacionales que siguen llegando a Venezuela, y estas líneas nacionales que te decía tienen algunas frecuencias todavía a Bogotá, a Curazao, y creo que hasta allí. Bien, de acuerdo. No está cerrado completamente como se podía leer de la amenaza de Donald Trump. Eso hasta ahora no ha ocurrido así en esa forma absoluta, ¿no? Bien, Luis, muchas gracias por tu testimonio. Que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes. Y mantengan la vida a salvo, que está difícil ahí. ¿No? Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a los venezolanos allá en Argentina. Van a ser bien recibidos porque nos escuchan todos los días. Luis Ernesto Blanco, colega venezolano de un espacio libre de comunicación, pero que sin embargo está bloqueado dentro de Venezuela. Solamente pueden acceder